la imagen a esta hora en el centro de Zaragoza. Con el tranvía casi recién inaugurado y gratuito, los zaragozanos han tomado el Boulevard de Gran Vía. Vemos peatones, ciclistas, mayores y ancianos. Hoy hablamos con ellos a 25 grados de temperatura. Aragón en abierto. ¿Quiénes estaban en el balcón? Dos niños pequeños. ¿Y la edad aproximadamente? 2 años sería, 3 años. 2 años yo creo. ¿Y esto es habitual? Pues no, hombre, tiraban cosas pequeñas alguna vez, pero yo es que llevo poco tiempo trabajando aquí, entonces no lo sé, pero vamos, tirando cosas pequeñas alguna vez ha pasado. Este camarero de Huesca se ha llevado un gran susto esta misma mañana cuando ha visto que 2 niños muy pequeños estaban solos en casa, arrojaban objetos desde el balcón. La policía y un cerrajero han tenido que intervenir para entrar al domicilio. Enseguida les damos más detalles. Pero antes comenzamos nuestro programa viendo ya cómo Aragón se prepara para la Semana Santa. Es el caso de Huesca, que gracias a la Cofradía del Nazareno recupera el sonido de la carracla. Hola Laura, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alba. Pues el sonido de la carracla de la Catedral de Huesca volverá esta Semana Santa, precisamente por lo que has dicho, porque la Cofradía del Nazareno se han preocupado, y esto bien lo sabe, Ralf Bernhard Mayral. Atención, que vamos a hablar con un señor que es medio alemán, medio aragonés, y que es el secretario de la Cofradía del Nazareno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de nada, decirles dónde estamos por si les parece raro, porque tenemos aquí la plaza preciosa con unas vistas increíbles y estamos, pues, podríamos decir que sobre la fachada de la Catedral de Huesca. Y yo no sé si sonará desde aquí o no esta carracla esta Semana Santa. Sí, la intención es que suene desde aquí el día que salga nuestra procesión, el miércoles santo a las 11 de la noche. Bueno, vamos a explicar este instrumento. ¿Qué partes podríamos diferenciar antes de oírla sonar? Porque suena pero bien fuerte, ¿Qué partes tenemos de la carracla aquí? Yo creo que la principal es una parte que es un eje, después tiene una especie de pestañas de madera y otra parte que son lo que se llaman martillos. Entonces con la manivela, ¿no? Al darle... Con la manivela se le da caña ahí. Y suena de lo lindo. Suena muy bien. ¿Esto es lo habitual en la Semana Santa de Huesca? Pues tenemos aquí una historiadora, que además es la guía del Museo Diocesano y de la Catedral de Huesca, Susana Villacampa, que nos podría explicar por qué se dejó de utilizar esta carracla. Bueno, pues principalmente porque después del Concilio Vaticano II, a raíz de la última reforma de la Iglesia, aparte de los cambios litúrgicos que hay, pues también se eliminan muchos elementos que entraban un poco dentro del folclore, del populismo. Las procesiones que antes eran tan fastuosas y solemnes se empiezan a hacer más pequeñas y estos elementos, pues en algún caso como en el de Huesca, desaparecen. Vamos a darle, ¿te parece, Ralf? Vamos a darle porque atención al sonido, Agárrala bien, si no vaya a ser que caiga para abajo. Se habrán asustado seguro, ¿verdad? Los que están ahí abajo se habrán asustado un poco, yo creo. El sonido, fíjate que esto es una curiosidad que yo creo que merece la pena saber, no es como el de las campanas. Precisamente en Semana Santa se sustituían carraclas por campanas, en señal de luto. Efectivamente, el sonido de la campana es simbólicamente más alegre, más tintineante, y la carracla es como más lastimero, más duro, y el golpe de la madera endurece un poco esa sensación, y precisamente en señal de luto, de duelo, era por lo que se sustituía una por otra. Aunque en realidad la carracla, el origen primero de la carracla, era un poco al terminar el oficio de tinieblas en los templos, y recordando que en el momento de la muerte de Jesús, al parecer, según dice el Evangelio, hubo una especie de cataclismo, una especie de movimiento de tierra, pues lo que quiere es recuperar un poco ese sonido, ese temblor de tierra y ese sonido estridente con el martillear de estos mazos de madera. Y ahora una pregunta que muchos se estarán haciendo. Lleva desde los años 60 sin sonar esta carracla aquí. ¿Por qué? Dirán ustedes. Pues es que no sabíamos dónde estaba, Ralf. Sí, la estuvimos buscando, sabíamos de su existencia. La estuvimos buscando mucho tiempo y no la encontrábamos, y después nuestro párroco, el párroco de la catedral, don Juan Carlos Barón, me hizo una llamada diciéndome que la había encontrado un día. Hace unos 6 meses aproximadamente. Sí, más o menos, hace unos 6 meses, y desde entonces solicitamos el permiso necesario para poder hacerla sonar. Claro, pero habría igual que arreglarla, ¿no? Limpiarla, bueno, Laura. Pues yo creo que, claro, no, desde que la encontraron hasta ahora, ¿ha pasado alguna limpieza? ¿Se ha barnizado? ¿Se ha hecho algo? Sí, se ha limpiado ligeramente, pero podemos ver que ha tenido una ligera rehabilitación recientemente. Pero antes de encontrarla, había sido ya restaurada, digamos. Sí, de alguna manera sí, se le quitó una pintura antigua, creo, y algo de tornillería. Bueno, pues yo creo que deberíamos oírla otra vez. Ralf, ¿qué te parece? Tenemos permiso del párroco, Alba, que lo sepa todo el mundo, que el párroco nos ha dicho que a las 6 empezaba una misa, pero que nos daba permiso para que sonara así. La gente ya se va acostumbrando. Vamos a oírla un poquito más, Ralf, dale.
Pues nos quedamos con ese sonido, efectivamente, Laura, que volverán a disfrutar muchos ostenses en Semana Santa. Gracias. Y además les contamos qué ha sucedido esta misma mañana también en Huesca. 2 niños de unos 3 años han comenzado a tirar objetos desde el balcón de su casa. Los testigos han llamado al timbre y han comprobado que los menores se encontraban solos en la vivienda. Escuchen. La expectación ha sido máxima durante toda la mañana y de esto han avisado pues los trabajadores del bar en el local de abajo. Justamente, Nano, ¿qué es lo que ha pasado? Nada, que había 2 niños, estaban solos, debían estar solos porque hemos llamado al timbre y no cogía nadie. Y estaban tirando, han empezado tirando zapatillas y eso no pasaba nada, pero luego han empezado a tirar cosas de loza. Objetos contundentes, sí, digamos. Sí, sí. Entonces hemos llamado a la policía y ya está, ya han venido. ¿Quiénes estaban en el balcón? 2 niños pequeños. ¿Y la edad aproximadamente? 2 años sería, 3 años. 2 años yo creo. ¿Y esto es habitual? Pues no, hombre, tiraban cosas pequeñas alguna vez, pero yo es que llevo poco tiempo trabajando aquí, entonces no lo sé, pero vamos, tirando cosas pequeñas alguna vez ha pasado. Cosas de plástico, o zapatillas alguna vez. ¿Y estaban solos en casa? Debían estar solos, sí, debían estar solos. Porque no han cogido el telefonillo, que ha subido la policía arriba y ya está, ya han debido llevar a protección del menor o algo así, porque debían estar solos y se los han llevado. Hemos podido ver cómo el padre salía de la casa acompañado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y minutos después los niños salían ayudados por varias asistentes sociales. Muchos de los vecinos y comerciantes de esta calle sí que nos comentan que es habitual ver a los niños en el balcón tirando algún tipo de objeto que para ellos no es nada más que una cosa de niños y que en absoluto son una familia que descuide a sus hijos que van al colegio y que en el momento en el que han empezado a tirar aquellos objetos al suelo, la madre estaba trabajando y el padre había salido hacía unos minutos. Y cambiamos de asunto. Si mezclamos las últimas tendencias en moda floral, moda de diseño de ropa y arquitectura, el resultado es el que nos va a enseñar David. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Dentro de pocos días te veo con este vestido en el plató presentando Aragón en abierto. ¿Qué te parece? Oye, pues es muy ha bonito. La a ver si lo vemos. Fíjate, ¿eh? Muy bonito. Bueno, Lo malo pues que no se es un vería la ejemplo. falda. La falda, sí, están terminándola. Eso sí, no es como ahora parece, no va a ser tan provocativo, ¿verdad?, este vestido. Pero bueno, la idea es un nuevo concepto de venta. Vamos a intentar implicar a aquel que se acerque a esta tienda para que no solo pueda ver diseños, sino, Miriam, también interactuar con la tienda, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hemos intentado crear entre un grupo de jóvenes creativos. Entonces, hemos colaborado María Leaga como floristera, Guillén Doz como marca de ropa y Ricardo Cólera y Noelia Scriche como interioristas. ¿Qué tiene de diferente esto a una tienda normal? Porque estamos viendo ya que el diseño de por sí es distinto, pero es el entorno, ¿no? El entorno. Y luego que es una tienda que aparece y desaparece en 3 días. O sea, inauguramos esta noche y el sábado cerramos. Bueno, ¿qué va a hacer aquel que venga aquí a esta tienda? ¿Qué puede hacer? Porque va a poder ver los diseños, comprarlos y ¿qué más? Sí. Bueno, hemos intentado cuidar todo mucho, todo el ambiente y aparte, bueno, vamos para allí y os enseño. Sí, ahora nos va a acompañar también María, que es la propietaria de este local, que es una floristería, pero que ha adaptado, pues como una tienda también, este pop-up store, que se llama el concepto, ¿no? Exacto. Pues lo que hablábamos, queríamos que se integrara el cliente y hemos preparado como nuestro libro de visitas para que puedan... Va a ser ese muro, ¿verdad? Exacto. Aún estamos todo está aún acabándose de montar y bueno, por ahí delante, si queréis volvemos otra vez para que podáis... Yo creo que ya nos quedáis un poco lejos, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a María, que está aquí a nuestro lado, que todavía no la hemos presentado, buenas tardes. Hola. Que es la propietaria de este local y la encargada de decorar esta arquitectura floral, ¿no? Podríamos llamarlo. Sí. Bueno, explícanos cómo has decorado, porque a lo mejor entramos a una tienda y no estamos habituados a ver tantas plantas a nuestro alrededor. Pues no sé, es igual no tantas plantas tan juntas y es que no sé explicarte la verdad. Arquitectura floral... Es como si estuviéramos en la selva, ¿no? Para mí me parece como si fuéramos una hay que tienda... tener tiempo, ¿no? Para muy cuidar poco todas lo esas que plantas. Otros impulsan, estoy impulsando estas cosas de manera diferente. Claro, es una forma de vender distinta a la ropa. De hecho, mira, tan curioso es como el vestuario donde nos vamos a poder probar la ropa. Mira, acompáñame, porque va a venir hasta aquí Miriam, vamos a enseñarlo. Fíjate, el interior es espectacular porque, como te decía, es como si estuviéramos en mitad del Amazonas y nos fuéramos a comprar un diseño de última generación. Y fíjate, aquí rodeado de plantas. Aquí no nos atacarán los monos, ¿no?, mientras estamos cambiando. No.
Bueno, hemos, pues eso, integrándolo también en el ambiente, hemos intentado crear con plantas y decoración que tenía María en la tienda, pues un espacio también súper cuidado para que todo tenga su sentido. O sea, bueno, a partir de las 8:30 va a estar abierto a todo el público, todo el que se acerque, se va a poder llevar también una copa de vino gratis, algún canapé visto por ahí, que eso también pues llama al estómago, que es otra manera de vender, y todo aquel que quiera disfrutar de esta arquitectura floral, del diseño de sus vestidos, pues puede hacerlo, como decimos, a partir de las 8:30. Pues una curiosa iniciativa, gracias David, y precisamente las plantas y las flores son uno de los sinónimos de la primavera, otro es el de la gente en la calle, y con este buen tiempo, ¿verdad, Martina?, invita a pasear y más en la Gran Vía. Buenas tardes, pues sí, los zaragozanos han tomado el Boulevard de Gran Vía. A esto contribuye que el tranvía estos días es gratuito y las altas temperaturas. Los termómetros marcan a esta hora 25 grados, así que aquí hay gente paseando de todas las edades, también en bicicleta, y muchísimos curiosos que hoy se han subido al tranvía para ver también el barrio de Valdespartera. Mucha gente mayor que no había visto ese barrio y hoy se ha acercado hasta allí. Tenemos aquí a Santiago, que lo veíamos aquí muy atento, viendo cómo suben y baja la gente del tranvía. ¿Qué le parece el Boulevard y toda la reforma? Pues una cosa buena creo que va a ser esto. Sí. Por ejemplo, el banco donde está sentado. El banco no me gusta. No. El banco, desde luego, esto no le va. El banco, entre la gente que hemos hablado, sí que es cierto que no les gustan los bancos, por el entorno, ¿no? Sí. Es que esto además es una cosa que en cuanto llueva 4 gotas ya no se va el agua. Porque para estar aquí, un asiento que no tiene grietas para que caiga, yo lo veo mal. Y con este tiempo vemos la gente ha salido a la calle, ¿no? Sí, claro, un tiempo tan bueno y la gente está pues para montar en el tranvía y probarlo. A estrenar el Boulevard de Gran Vía. Tenemos aquí a una familia. Ana es la niña pequeña. Ha salido hace unos minutos del colegio de la Plaza San Francisco. Sus abuelos viven aquí, en Gran Vía, y nos dicen que van a disfrutar muchísimo de esta nueva obra y que están contentísimos con el Boulevard. Sí, sí, ya teníamos ganas, hija, que después de tantos meses horrorosos de tablones, polvo, ruidos, de todo, de todo. Yo he despotricado todo lo que quieras y más, ¿Y todo? ¿Contentos con la reforma, con el pavimento, con cómo ha quedado? Sí, ahora está muy bien, esto está muy decente y a ver lo que nos dura. Ana, ¿podrás jugar aquí en el centro de Zaragoza cuando vengas a casa de tus abuelos? Sí. Has subido al tranvía con el colegio estos días, ¿qué te ha parecido? Muy chulo, porque hemos cantado y nos hemos divertido mucho. Muy bien, pues como decimos, con el buen tiempo la gente sale a la calle y tenemos opiniones para todo. Una familia que vive aquí en Gran Vía, contentísima, y Purificación. ¿Usted vive en Gran Vía y ve algún defecto al Boulevard? Yo veo todos los defectos. Miren, pueden grabar ahora la circulación, los atascos que hay todo el día. El tranvía que comienza, no sé si a las 5 o a las 6 de la mañana, con la campanita. Y luego además la vibración que repercute en las casas. En cuanto a seguridad, las madres que estén sentadas en un banco, por detrás les pasa la bicicleta y luego además no tienen ningún tope para que puedan salir también al tranvía. O sea, pésimo. Los bancos, en el mes de julio y agosto, querría ver yo sentada a la persona que los ha diseñado. Eso nos decía también Francisco, que no tiene ningún agujero para que haya ventilación. Es un mobiliario de parvulario, y desde luego, aparte de que la estética es horrorosa, como práctico nada. Luego el tema de los árboles, que han talado barbaridad, las ramas enormes que había, y ahora se han quedado 4 ramas en cada árbol, o 3 o 2, con lo cual este verano no vamos a tener sombra. O sea que pésimo. El pavimento, la jardinería ni digamos, no va a requerir mantenimiento porque son unas piedrecitas blancas que, tal y como pasan los perros, salen de su sitio. Muy bien, o sea, penoso. Pues muchísimas gracias. Hemos querido recoger la opinión de todos los zaragozanos, pero lo cierto es que con estas temperaturas, como decíamos, 25 grados, esta es la imagen del Boulevard de Zaragoza después de 2 años de obras. Pues ya lo han visto, opiniones para todos los gustos. Gracias, Martina. Tampoco nuestra compañera ha tenido una mañana fácil. Desde hace meses estamos acostumbrados a tráfico muy intenso en la 2 debido a las obras de mejora que se están realizando. Gran parte del recorrido en dirección Madrid tiene un solo carril, pero hoy la cosa se ha complicado. ¿Quieren saber por qué? Vean.
Si hoy tienen que entrar o salir de Zaragoza por la A2, piénsenselo 2 veces. Esta es la imagen durante toda la mañana, continuas retenciones. Se unen varias causas, las continuas obras que hay en esta carretera desde hace meses y que ha comenzado una importante exposición en la Feria de Muestras sobre maquinaria de construcción. Además, 2 accidentes sin importancia, pero que han conllevado muchísima retención. Uno a primera hora de la mañana en Plaza y otro a esta hora en el Alto de la Muela. Un camión se ha salido de la vía llevándose por delante varias señalizaciones. Haces normalmente la ruta Barcelona-Madrid. ¿Y qué te encuentras en esta carretera? Atascos y malos rollos y de todo. Mucho coche y mucho tráfico. Tanta espera puede con la paciencia de los conductores y se producen situaciones como esta. Un conductor intenta adelantar sin espacio. Este incidente ha conllevado más retenciones si cabe e incluso se han creado 4 carriles en la misma vía. Trabajas como cocinera en una gasolinera de la A2 y esta mañana has tardado más en llegar. Sí, he tardado más porque ha habido un accidente ahí abajo. Pero las retenciones aquí son continuas, ¿no? Casi todos los días. Hombre, ahora porque están haciendo las obras aquí, solo hay un carril hacia Centrovía, pero más o menos es fluida la circulación, que tampoco es todos los días las retenciones, o sea que... ¿Pero es cansado todos los días 7 kilómetros con solo un carril y tráfico lento? Pues sí, la verdad que es muy cansado, porque nosotros antes nos metíamos para aquí, dirección la base, ya tenemos que ir hasta Centrovía, todos a dar la vuelta, pero bueno, es cuestión de tiempo de que se arregle la carretera. En esta gasolinera siempre sois testigos de todos los atascos de la A2, ¿no? Sí. Y hoy muchísimo más. Sí, hoy ha dicho la Guardia Civil que ha pasado un accidente más adelante. Eso es la causa de la retención, es más que normal hoy. Todos los días viene a reponer a las gasolineras de la zona y todos los días aguantando retención. Todos los días y ahora cuesta, pues tengo que ir luego a la calle de enfrente y antes de dar vuelta en el puentecillo este hay que ir hasta Centrovía y te cuesta pues 20 minutos más. Yo trabajo en Plaza aquí y bueno, vivo en La Muela y todos los días tengo que hacer el trayecto. La verdad que por ahora está el tema complicado, a ver si terminan las obras y poco a poco se va arreglando, porque con los bypasses pues cuesta bastante. ¿Cuánto tardabas antes de las obras en llegar a Plaza y cuánto tardas ahora? Pues antes tardaba pues 10 minutos, 12 desde La Muela, ahora pues esta mañana por ejemplo me he cogido el atasco que había y he tardado 25 minutos, casi media hora. Eres de Zaragoza y todos los días subes a estudiar a la Almunia. Sí, ¿Cuánto tardas con estas obras? Pues de 40 minutos a 1 hora con el autobús. Es cansado todos los días, ¿no? Ir en un carril de uno. Sí, bastante cansado, mucho. Y antes era en media hora estábamos, media hora 35, y ahora es 1 hora, o sea, los 40 1 hora o más. Nosotros estamos más sensibilizados con este tramo de carretera, pero tú viajas casi todas las semanas a un pueblo de Toledo, ¿y cómo es tu trayecto? Pues cambiando de carriles continuamente, es decir, pasamos de 2 a un carril pues cada a lo mejor 5 o 6 kilómetros o así, y pues cambios de velocidades constantes, es un poco incordio. Yo llevo pues casi 1 año y medio así o más con esta cosa, pero bueno, la carretera no es de las mejores de España, necesitaba un arreglo y entiendo que si lo están haciendo por eso, pues yo me aguanto y me como todos los cambios de sentido y todo. Entonces, cuando se produce una pequeña complicación como hoy, que ha habido 2 pequeños accidentes, la situación ya... Pues si me dices que ha habido 2 pequeños accidentes, pues si yo normalmente tardo unas 4 horas, pues hoy a lo mejor me cuesta 5 horas y media. A esta hora de la tarde hay tráfico fluido, pero como siempre empezará a complicarse a las 7:30, 8, cuando empiecen a salir los trabajadores de Plaza y hoy coinciden con los visitantes a la Feria de Muestras. Y esto estaba cerrado con llave. Y además de los problemas de tráfico en la 2, les hablaremos de otro caso de robos en el medio rural. Se llevaron a televisión, herramientas, tabaco y dinero en efectivo. Los ladrones arrasaron este multiservicio de Corbalán y también arrasaron en algunas viviendas de esta localidad turolense. Los vecinos ahora están asustados. Enseguida veremos esta historia, antes nos vamos hasta la localidad de Carenas, porque allí visitamos las colmenas que tiene Félix, todo un aficionado a las abejas. Vamos a ver si a Lidia, nuestra compañera, hola Lidia, no sé si te darán mucho miedo. Hola, buenas tardes a todos. Pues tengo que reconocer que sí me dan mucho miedo, pero
hay que ver lo que me gusta la miel, aunque solo sea por eso y por saborearla luego mejor, voy a pasar por este mal trago, sobre todo de esta guisa, pero mira, ande yo caliente, ríase la gente, así que ande yo segura y protegida, me da igual lo poco favorecida que esté aquí con Félix, todo un aficionado a las abejas, pero hay que decir que mi miedo es poca cosa comparada con tu situación, porque Félix, esta es tu afición, pero es que eres alérgico a las abejas. Sí, digamos que era una afición de mi suegro, entonces yo pues he querido seguirla también, pero claro, él no es alérgico y el que le pican siempre es a mí. ¿Y qué haces en caso de que te piquen? Porque te han picado varias a la vez en alguna ocasión. Donde más me ha picado así en los pies, en los tobillos especialmente, y es pues donde más te duele, donde no puedes andar. Por eso vamos bien protegidos, ¿verdad? De pies a cabeza. Vamos a ir acercándonos hacia las colmenas. Entonces, aquí hemos quedado en que fue tu suegro quien te inició y te picó el gusanillo de esto de las abejas por él, pero aparte del gusanillo te pican las abejas y él me ha prometido que a mí no me van a picar. Voy a dejar el tarrito de miel por aquí. Pero en caso de que nos picaran, no hay que quitarse el traje nunca, ¿verdad? No hay que quitarse el traje porque si no es cuando se te meten por todos los agujeros. Bueno, Félix, ¿y cuántas colmenas tenemos por aquí? Porque aquí vemos unas cuantas, pero allá a lo lejos aún hay más. Sí, total, pues a lo mejor llenas tenemos ahora una docena. Una docena, y ahora con el calorcito están en plena ebullición estas abejas, ¿verdad? Sí, ahora empiezan a trabajar, ahora es pues cuando se les ha puesto el tratamiento y es cuando de aquí a nada ya les empezamos a poner unas alzas que se llama encima, con un separador de reina en medio para que ellas trabajen arriba la miel. Ajá. Y no sea más fácil cogerla. Bueno, os voy a enseñar una cosita que le voy a enseñar aquí a mi compañero. Con esto tengo el poder, ¿puedo decir, Félix? Bueno, con eso las orientamos, ¿no? Por lo menos. Un poco, ¿no? Tampoco es el poder. Porque si les echamos mucho también se cabrean más. Ay, o sea que en su justa medida el humo, porque es un poco para tontarlas. Hay que ir un poco por arriba para que sepan que estamos aquí y que mandamos con esto del humo. Bueno, pues por favor, yo te lo dejo, pero dale bien al humo, que yo estoy con un poquito de miedo. Vamos a abrir, señores, una de estas colmenas para ver, oye, pero vamos a interrumpir el trabajo de estas abejas a ver si se van a cabrear. Ponte por aquí para que lo pueda ver mi compañero y todos los que están en casa. Tampoco las vamos a... Yo no os prometo que no chille, Alba, A ver, porque... Cuando les vas a quitar la miel es cuando más... ¿Cuando más se cabrean? Cuando más se cabrean. Ay, madre, míralas. Bueno, no sé si podréis oír, pero impresiona ya que se puede el ruido, Digamos, es un tratamiento que se les pone ahora para una enfermedad, la varroa, y bueno... Y me comentabas antes que ahora de cara al verano, fijaros qué curioso, hay algunas abejas reina que ya no son bienvenidas, es decir, las abejas reina viejas, ¿no? Ahí hay un poco de pollo, eso es pollo donde digamos que están las abejas que van saliendo. Y pues en otra parte pues estarán trabajando la miel. Bueno, casi que yo creo que lo hemos apreciado todos, ¿verdad? A mí me daría miedo seguir interrumpiendo estas abejas. Con ese trabajo que estarían ahí concentradicas ellas produciendo su miel, porque la miel que producís aquí con estas colmenas, ¿qué hacéis con ella? Pues cuando me viene gente a la casa rural, pues o bien la gente se lleva un bote de recuerdo, o para la familia, un poco para todo. Mis hijos comen mucha también. Porque tiene muy buenas propiedades, La miel hay que comer, la tendría que comer todo el mundo. Para nuestras gargantas también, porque Lidia. Es muy sana. Eso, nosotros los que trabajamos en parte también con nuestra voz, la miel es una gran medicina, ¿verdad? Eso es, sí. Bueno, que te preguntaba antes, que hay algunas abejas reinas que ya no son bienvenidas, las viejas. Sí, cuando se hace vieja, pues ellas mismas se van para que salga otra nueva. También se puede hacer, pero claro, eso ya tiene que ser gente ya que sepa un poco, ¿no? Claro, nosotros pues este año estamos intentándolo. Como tú eres aficionado y yo novata, vamos a cerrar ya la tapa, porque podemos decir, aquí mi compañero y yo, que estábamos atemorizados, que prueba superada. Ahora, que no nos vamos de carenas, que luego os voy a proponer una alternativa de ocio y de descanso, que hasta aquí puedo leer, Alba. Será la recompensa por este mal rato, Gracias, Lidia, volveremos hasta Carenas. Y seguimos mientras con más historias. Hace más de 40 años que los vecinos más necesitados del Almozarán no están solos. Un grupo de personas recolecta y reparte alimentos para hacer más fácil la vida de estas personas. Mira, esto es zumo. ¿Zumo? Sí. A ver qué más tenemos por ahí. Tenemos arroz, estos son lentejas. Esto es arroz, estas son lentejas. ¿Para quién es toda esta comida? Sí. Pues esta es para todas las personas que lo necesitan, que vienen a pedir hoy, a pedir. Aquí a la parroquia del Rosario. Aquí a la parroquia, ¿no?
Mira, también Estos dulces para que puedan desayunar o merendar. Otras veces las hemos comprado y ahora como no las dan, pues... Os juntáis todos los martes para hacer lotes como estos y que a las personas del barrio de la Almozara, que tal vez no tienen la suerte que tenemos nosotros, Pues puedan es verdad comer, que sí, ¿no? Pues es verdad. Hay gente muy necesitada y lo necesita muchísimo. Dígame, Aurelia. Un bote de olivas. Olivas negras, muy bien. Vale, ¿y qué más metemos? Estos son ciruelas. Ciruelas pasas, que son muy buenas para la memoria. Y esto es unas tartaletas. Para rellenar. ¿Y esto qué es? Y esto es Starlus. Starlus, para hacer una sopica. Sí, para hacer una sopa. Vale, y ya por último, cebollas. Y cebollas, mira qué hermosas. Pues sí que son hermosas. Macarrón, 1. Sopa, 1. Arroz, otro. Judías de botes, 2. Garbanzos, otros 2 de bote. La leche, 3. Manolita, ¿y con qué presupuesto compran ustedes esta comida? ¿Con qué dinero? ¿De dónde sale este dinero? Pues el dinero de la bolsa que hacemos nosotros y los donativos que llegan. Ah, de los donativos que llegan hasta la parroquia y luego de todas las personas que colaboran aquí en este grupo. Sí, todos los martes aquí se hace una colecta. ¿Y se van apañando un poquito? Lo que más supone. Y o sea, que las personas que viven aquí son muy solidarias, las personas que pertenecen a este grupo. Pues normalmente sí. Lo que pega más grande ahí que somos pensionistas la mayoría. Claro, y es más difícil. Podemos desprendernos para comprar para todos. Cándida, ahora viene la gente a recoger aquí la comida, pero antes ustedes visitaban a las personas en sus casas. Sí, ayudamos a las casas. Vamos a empezar. Pasa. Que te toca el número 6. Pasa por aquí. José Manuel, ¿hace mucho tiempo que disfrutas de esta ayuda? Pues hace poco, porque estoy en el paro, estamos cobrando la ayuda a familia y todo eso, y nos llevamos, tengo una hipoteca que pagar y todo eso, y nos llevamos... ¿Cuántos sois en casa? Somos 3, yo, mi mujer y un crío de 10 años. ¿Y qué te parece que estas personas pues reúnan estos alimentos? ¿Se puede salir un poquito adelante? ¿Es un poco más fácil? Sí, un poco más fácil sí que es, y agradezco a ellos la ayuda que me están dando, porque por lo menos sales un poco adelante un poco y vas haciendo la vida un poco mejor. A nosotras personalmente somos mayores y llevamos muchos años, pues 44 años, con esto 42, pues entonces nos satisface mucho hacer esto, así que alguna persona joven que haya del barrio, pues que se anime, que esto es pues satisfacción personal para ti mismo, aparte de la colaboración. Olivia, ¿cada cuánto tiempo vienes? Pues cada mes y medio. Cada mes y medio. ¿Y os vais apañando en casa? Mal y económicamente como podemos. ¿Estáis en situación de desempleo? Sí, mi marido está desempleado. ¿Y sois muchos? Somos 6 en casa. 6 en casa. Pero ¿cómo sientes tú la labor que hacen estas señoras? Muy bien, las hacen maravillosamente, porque a mí me hacen bien. ¿Sentís arropados? Sí, desde luego que sí. ¿Ascensión qué supone para ti hacer entrega de estos alimentos? Una gran satisfacción. ¿Te emocionas y todo? Sí, me emociono. María, ¿y ahora qué es lo que toca? Al supermercado. A comprar lo que falta. A comprar exactamente lo que puede, son las leches, Pues nada, les dejamos. Como les decíamos, enseguida hablaremos de los robos sufridos en Corbalán, Teruel, pero también de otro caso de hurto en las vías del tren. En este caso, ahí donde ven, en las localidades de Zuera y Untinar del Salz. En unos minutos les contamos más detalles, con detención de última hora incluida. Será después de escuchar a nuestros compañeros de informativos que nos avanzan ya las principales noticias de hoy. Hola, buenas tardes, Javier. Hola, Alba, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Hoy les avanzamos que a pesar de la difícil situación que atraviesa el sector del automóvil, Opel ha conseguido un incremento de ventas en 22 países europeos, incluyendo